Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Abramos la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 19, porque antes de llegar a la Semana Mayor estamos ahí abriendo el camino, ¿verdad? Estamos quitando y poniendo en su lugar algunas cosas que son necesarias para realmente aprovechar de lo mejor ese tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de Pascua. Y la semana pasada nosotros vimos un evento en donde Satanás hace su aparición, pero no literalmente, sino por medio de uno de sus discípulos, y que aparentaba estar cuidando a Jesús, pero en realidad le estaba haciendo de tropiezo, estaba siendo un instrumento del enemigo. Y nosotros vimos qué era lo que debíamos de hacer cuando Satanás quiere cuidarnos, ¿no es verdad? Porque tú sabías que Satanás quiere cuidarte también, ¿no es cierto? Y hay muchos que se dejan cuidar muy bien por él. Sí, se quedan muy confortables. Y bueno, entonces vimos en la palabra de qué forma muchas veces Satanás quiere cuidarnos y qué debemos de hacer para que el que nos cuide no sea él, sino Dios, ¿no? Y hoy vamos a remover también otro obstáculo que se presenta en nuestras vidas y ponerle en el lugar correcto, de una situación que se presentó también y justamente donde una vez más Pedro es en cierta forma después del Señor el protagonista. Y eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer comenzando desde el versículo 27, aunque claro, vamos a tener contexto de esto, ¿no? Vamos a ver qué realmente, por qué realmente es que se da esta situación, esta pregunta. ¿Lo tienen todos? Mateo 19. Por favor, el que no tiene Biblia, mire al lado con alguien que tenga Biblia, porque yo quiero que salgamos de aquí no diciendo el pastor dijo, sino diciendo la Biblia. Dios dice. Amén. Bueno, entonces dice así, versículo 27, vamos a alargar, ¿podemos salir? ¿Sí? Entonces respondiendo Pedro le dijo, ¿a quién? Le dijo. ¿A quién ustedes creen que Pedro le dijo? A Jesús, ¿verdad? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Padre, gracias por esta tu palabra. Que seas tú, Señor, quien enseñe, que seas tú, tu Espíritu Santo, quien dirija. Y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tú obres, Padre, para tu gloria. Y creemos, Señor, que tu palabra no cae vacía, que tu palabra da fruto. Así como da fruto, Señor, en cada corazón, que dé fruto en esta mañana
en cada uno de aquellos que vino con un corazón dispuesto, que dice, mi corazón es tierra fértil para ser transformado por ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Como ustedes saben, hermanos, esta semana por lo menos 2 devocionales que son compartidos diariamente, que son de enorme edificación. Yo, si tú no lo haces, te recomiendo que tú los escuches, y no una vez, sino 2 veces, y medites en ellos, porque es Biblia pura. Los devocionales, ¿verdad? Que son que hace la pastora. Se tocó justamente y se abordó este tema, y valga la diosidencia, son algunas de las situaciones que se presentaron antes justamente del momento de la Semana Mayor, el momento de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Fue uno de estos momentos. Y se trataba justamente en el hecho de qué es lo que recibimos por seguir a Cristo, ¿verdad? Y yo, antes de ir al tema, de abordar de lleno el tema, porque yo les soy honesto, realmente yo aquí voy a abrir un poco mi corazón y tal vez ustedes ya lo saben, pero yo a veces me complico bastante. A mí me gusta ir a las minucias, detalles, y eso a veces es un poco beneficioso, pero por otro lado complicado. Tengo la tendencia de hacer muchas preguntas a los textos, y muchas preguntas que a veces nos llevan a un laberinto, ¿no es verdad? Pero le pedí, Señor, ayúdame en lo que yo no tengo completa claridad a no decirlo, pero en aquello que tú has revelado, Señor, que traiga una confirmación en esto tan profundo que vamos a abordar hoy, porque esto verdaderamente es muy profundo. No podemos tomar esto simplemente a la ligera. Pero antes de entrar de lleno a eso, yo quiero que tengamos por lo menos una idea de cuál es el tema central que se está dando aquí. Para eso yo quiero que nos recordemos, hace 2 semanas atrás tuvimos un evento de familia, ¿no es cierto? Donde tuvimos una parte de ese evento era de preguntas y respuestas. ¿Se recuerdan? Había un Q&A, preguntas y respuestas. Y las hicimos anónimas, ¿no es verdad? Hicimos las preguntas anónimas, no dando nombre de quién era el que estaba preguntando. Y eso es una razón. Se hizo por una razón, y la razón es porque hay dudas en nuestras vidas que si no tenemos una ruta definida, no tenemos algo concreto de qué es el camino que debo de seguir, cómo debo de vivir, cómo debo de actuar, de decidir, voy a estar, valga la redundancia, viviendo equivocadamente. Y por lo tanto necesito respuestas para tener una ruta definida. Y la hicimos anónima, ¿sabe por qué? Porque a la verdad son muy pocos. Si nosotros hacemos de forma con nombres y en el momento las preguntas, yo seguro que serán muy pocos o tal vez ninguno el que se atreva a preguntar. Y más cuando son a veces preguntas más íntimas, no privadas, como la relación matrimonial, ¿verdad? Como cosas que son a veces del ámbito más privado, más personal. Son muy pocos los que se atreven a preguntar públicamente y dar su nombre, como que son ellos los que tienen verdaderamente esa incógnita. ¿Por qué ustedes creen que eso ocurre? Bueno, eso ocurre porque nosotros tenemos miedo que al exponernos vayan a pensar algo mal de nosotros, ¿verdad? Tenemos también miedo que al exponernos seamos avergonzados, ¿verdad? Porque creemos que a veces somos solo nosotros los que tenemos esas preguntas y pasamos por esos momentos de dudas, ¿no es verdad? Sin embargo, lo llamativo es que son preguntas que a veces solo uno se atreven a hacer, pero que son comunes a todos. Todos tienen esas mismas interrogantes. Y eso fue más o menos lo que ocurrió aquí. Si nosotros miramos un poquito antes a este pasaje, unos momentos antes, si ustedes ven, había venido a Jesús un joven rico. Miren ahí el Mateo 19, vamos a corroborar el Mateo 19. Unos momentos antes había venido a él
un joven rico. Eso está en el versículo 16. Y este joven rico quería seguir a Jesús. Y le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Y mira, para no simplemente parafrasear, yo voy a leer un poco para entrarnos en contexto. Y le dice este joven, yo he guardado, Jesús le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, guarda el mandamiento de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, osadamente, el joven rico le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te imaginas? Señor, yo he hecho todo esto que tú estás pidiendo. Ya he hecho todas esas cosas. Y Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y entonces ahí es donde el joven, oyendo estas palabras, se fue triste. ¿Por qué dice que se fue triste? Porque él tenía muchas posesiones. Y es ahí cuando Jesús le dice a los discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Miren lo que dice, no es imposible que un rico entre al reino de los cielos, pero es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Mas ahí es donde viene la pregunta y la razón por la cual Pedro le hace esta pregunta al Señor. ¿Cuál pregunta le hace Pedro? Nosotros hemos dejado todo. Nosotros hemos hecho todo lo que le estás pidiendo a este joven que haga. Nosotros lo hemos hecho. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es mi retribución? Nuestra retribución por dejar todo y seguirte a ti, Jesús. ¿Qué es lo que ganamos nosotros? Y yo me imagino, en esta circunstancia, que después del momento, yo estoy especulando aquí, del encuentro con este joven rico, se habrán reunido los discípulos diciendo, wow, entonces, si este siguió todos los mandamientos, hizo todo, e inclusive hasta tiene que dejar todos sus bienes y darlos, eso significa que ni siquiera bienes vamos a recibir, no vamos a recibir nada. Entonces, ¿para qué es que estamos siguiendo a este Jesús? ¿No será que estamos perdiendo la vida en esto? Estamos perdiendo el tiempo. Estoy especulando, pero alguna situación se dio ahí entre los discípulos en donde el ambiente comenzó a ponerse complicado. Y como ustedes saben, en todo grupo hay alguien que siempre es el que se aviva más fácil. No sé si les ha ocurrido a ustedes, pero lo más seguro que sí. Que siempre en un grupo ocurre algo en lo cual necesitamos una respuesta y sabemos a quién rápido nosotros le hacemos encender la chispa, la pólvora, y ese va a ser el que va y pregunta. Y gracias a Dios por los Pedros, porque Pedro es el que está representando a los discípulos, porque él dice, no dice que recibiré, dice que recibiremos. Pero Pedro no solo está representando a los discípulos, sino que también nos está representando a nosotros. Y no solamente nos está representando a nosotros, sino que está representando algo fundamental y una necesidad profunda de todo ser humano. Es más, es una pregunta filosófica esta. Por lo que hago, ¿qué retribución voy a recibir? ¿Cuál es mi parte? ¿Y sabes cuál es lo interesante de esto? Que Jesús no se enojó con Pedro. Tal vez uno hubiese pensado, hubiese dicho,
En ese momento, ¿verdad? Que Jesús le dice, Pedro, vos sí que sos un interesado. Solamente estás pensando en qué vas a recibir. Estás pensando en cuál es tu parte. Pedro, vos no tenés un corazón solo carnal. Pero nosotros vemos que Jesús no se enoja con Pedro. Y en parte es entendible porque si nosotros nos ponemos a ver, Pedro todavía no había visto al Cristo resucitado, ¿no es verdad? Todavía Pedro no había experimentado Pentecostés. Estaba viviendo, estaba teniendo un tiempo con un maestro, con un rabino, el cual tal vez hasta este momento no podemos asegurar, no había sido identificado completamente como el Mesías. Y era común en esos tiempos que cuando tú seguías un rabino, tú lo seguías a ese rabino porque había algo a cambio que tú ibas a recibir. Por lo tanto, esta pregunta de Pedro no es tan fuera de lugar, pero a quien se la hace uno podría decir, qué atrevido este Pedro, ¿no es cierto? Pero Jesús no se enoja. Ni tampoco lo reprende. Y sabes, yo por lo menos puedo deducir dos motivos por los cuales Jesús no se enoja ni tampoco lo reprende. Bueno, tres, uno de esos motivos, el que le dije recién, todavía no había visto al Cristo resucitado, no había vivido Pentecostés, pero otra de las razones por las cuales podemos deducir, presten atención a lo que digo, podemos deducir que Jesús no se enoja ni reprende a Pedro, es porque la retribución es algo natural del ser humano. ¿Qué digo con esto? Que de forma consciente o inconsciente, toda persona espera recibir algo a cambio por lo que hace. Y de toda persona hablo, toda persona, inclusive los que están acá. Y cuando hablo de toda persona, inclusive el que está aquí adelante. Todo ser humano espera recibir algo a cambio por aquello que hace. Sea esto consciente, yo sé que esto te está sacudiendo un poquito, diciendo, no, pero esto ya vamos a llegar al puerto, ¿ok? Ya sea de forma consciente o inconsciente, todos nosotros esperamos consciente o inconscientemente recibir una retribución por aquellas cosas que nosotros hacemos. Hasta por cosas mínimas. Yo esto se los conté, y esta experiencia personal no es la verdad, pero nos evidencia en la experiencia que verdaderamente es así. Yo hace un tiempo atrás, yo creo que lo conté en un sermón, estaba saliendo de una tienda y venía una persona cargada y que difícilmente iba a poder abrir la puerta para entrar a la tienda. Y aunque todavía faltaban unos metros para llegar a la puerta, yo sostengo la puerta para hacer muy buena obra de caridad y que esta persona no pase trabajo al entrar al local. ¿No es verdad? Entonces, yo me mantengo la puerta y viene esta persona, entra esta persona así, ni me mira y se va para adentro. Yo en ese momento, como soy muy espiritual, ¿no es cierto? Como soy muy espiritual y soy pastor, claro, yo no sentí nada. Yo dije, ay, bueno, esta persona pobre está muy ocupada. No, mentira. Yo en ese momento dije, sí, no le hubiese abierto nada a la puerta. Yo no estoy esperando que me dé dinero, ¿verdad? No estoy esperando que tal vez ni siquiera me diga, muchísimas gracias, pero por lo menos que me mire y me haga así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros siempre esperamos algo a cambio por cada cosa que hacemos, consciente o inconscientemente, en toda relación, ya sea esta de amistad, sea esta conyugal, familiar o nuestra relación con Dios, nosotros esperamos algo a cambio, esperamos retribución y Dios sabe eso. El matrimonio es algo en lo cual se ve claramente eso. Debe de haber una retribución, ¿no es cierto? El amor en el matrimonio debe ser algo mutuo.
aunque hay tal vez momentos en los cuales de una de las partes no se hace tan manifiesto el amor, si eso no cambia y hace muy duradero, llega un punto donde la relación se rompe. ¿Por qué? Porque debe haber una retribución del uno hacia el otro. Por eso Jesús, deduciendo, no se enoja porque sabe que todo ser humano de forma natural espera retribución por aquellas cosas que hace consciente o inconscientemente. Yo es más, yo le hice esta pregunta, me perdonarán, pero le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial llegó, después de una secuencia de preguntas, yo le voy a decir solamente la última, si ustedes me permiten. Ah, no la tengo aquí, creo que, no, que ya la cerré, que no la tengo registrada. A ver si puedo aquí. Ténganme un poquitín de paciencia. A ver si la encuentro. La pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial, si es que todo lo que el ser humano hace es esperando algo a cambio, o sea, todo lo que el ser humano hace espera una retribución. Y ahí, tú sabes, inteligencia artificial recapitula todo, bla, 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 de la psicología, filosofía, todo lo que ve y te da en cierta forma un resumen con una explicación. Y al final me dice que hay algunos casos en donde no se espera, se hacen las cosas sin esperar algo a cambio más que una satisfacción personal. Y entonces yo le digo, y bueno, aunque se haga por un sentido ético y por una satisfacción personal o moral, eso también no implica que estoy haciendo lo éticamente correcto para sentirme bien. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Estoy haciendo lo que es éticamente correcto. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien conmigo mismo, con mi identidad. Y me dice, bueno, es justo el punto que muchas corrientes, como, bueno, ahí da diferentes corrientes o pensamientos, afirman que incluso cuando actuamos de manera ética, seguimos obteniendo algo a cambio, aunque sea esto sin sentido interno, pero obtenemos ya sea paz mental, coherencia con nuestros valores, obtenemos satisfacción personal. Entonces, esto es congruente con el diseño del ser humano. No está mal esperar algo a cambio por lo que nosotros hacemos. Sígueme el hilo, por favor, porque hoy no está esto fácil, pero sé que vamos a llegar a una ruta. ¿Cómo nosotros sabemos que, o podemos decir, dar una razón por la cual Jesús no se enoja cuando el Pedro le hace esta pregunta, ¿qué recibiremos algo a cambio? Bueno, porque Dios promete. Y no en una ocasión, sino en varias ocasiones que seremos retribuidos conforme a nuestras obras. La carta a los Romanos capítulo 2 se nos dice que cada uno será recompensado de parte de Dios conforme a las obras que haya hecho. Retribución. Mira lo que dice Romanos 2, versículo 6. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando hacen el bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo. Sobre todo ser humano que hace lo malo, retribución, tribulación y angustia. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. ¿Por qué vemos que Jesús no se enoja ni reprende a Pedro? Porque claramente, sin darse cuenta, está hablando de algo que Dios también lo tiene presente, que habrá retribución por las malas obras y retribución por las buenas obras, las cuales no son suficientes para salvación, pero sí son suficientes para recompensa.
Ahora, ¿en dónde radica el problema de la retribución? Si es algo natural del ser humano, si es algo que vemos que Jesús nos reprende, si es algo que mismo Dios, ¿verdad? En cierta manera promueve para las buenas obras, hacer buenas obras. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema es que nuestra naturaleza, presta atención, está corrompida por el pecado. Ahí está el problema con este punto. Y la tendencia es poner como motivación principal cuando hacemos las cosas el recibir algo a cambio. ¿Me explico? Ahí está el problema. No está el problema en ser retribuido por aquello que hacemos. El problema está que en nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia es a que seamos motivados a hacer todas las cosas primariamente para recibir algo a cambio. Y es ahí justamente donde nosotros vemos que se da el gran dilema porque nos estamos poniendo nosotros mismos primero en lugar de aquello que hacemos en beneficio de los demás o en beneficio de la obra y el reino de Dios. Y también otra cosa por la cual o razón por la cual Jesús no se enoja ni reprende a Pedro es porque lo que espera Pedro es de la persona correcta. Hubiese sido distinto, ¿no es cierto? Si Pedro esperase algo de las personas. Aunque Dios usa personas, ¿no es cierto? Pedro va y le pregunta al Señor, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos a cambio? Él le está preguntando al Señor, a Jesús. Nosotros en ocasiones caemos en el error de esperar de personas recompensas que solo Dios puede dar. Aunque claro, vuelvo a repetir, Dios usa para recompensarnos a personas, pero la recompensa, la retribución, el autor es Dios. Es Dios. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Cuál es la respuesta hacia este duda, hacia este sentir de Pedro? Bueno, Jesús le responde, y no le responde, vuelvo a repetir, ni reprendiéndolo, ni le responde tal vez acusando a sus intereses egoístas, sino que Jesús le dice, ¿qué beneficios o qué retribución van a recibir por dejarlo todo y seguirlo a Él? Y mira lo que les dice, porque en primer lugar, esta retribución va directamente a los apóstoles. Aquí viene la respuesta de Jesús. ¿Qué retribución recibiremos de ti, Señor, por dejarlo todo y seguirte? Presta atención, recibiremos de ti. No qué beneficio nos darán las personas, sino qué retribución seguiremos de ti, Jesús. Y tengamos claro esto, que es el Señor el que nos retribuye, aunque use personas. Esto es peligroso. Antes de entrar a esto, denme solamente un minuto. Porque hace no mucho tiempo atrás, creo que 2 años por ahí, vino aquí una persona, un hombre con su pareja, y vinieron por algunos domingos. Y un domingo viene el hombre, el señor, y me dice, pastor, venga y ore por mí. Le digo, claro, hermano. Y después que oro me dice, pastor, Dios me habló algo. Le digo, ay, yo cuando me dicen Dios me habló algo, ya las alarmas empiezan a sonar. Porque bueno, tal vez Dios le pueda haber hablado algo, pero... Y le digo, ¿qué fue, mi hermano? Dios me dijo que esta es la iglesia donde yo me tengo que quedar. Y que tengo que mantenerme firme y que tengo que crecer acá. Dios me lo dijo.
Le digo, amén, qué bueno, ¿qué es lo que más uno quiere, no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué es lo más quiere? Que alguien que venga aquí a la iglesia, Dios le hable, bueno, está la iglesia que te tiene que quedar, pero es Dios el que te va a hablar, ¿no? Qué bueno, buenísimo, hermano, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, este hermano vino de forma intercalada algunas veces más, en otra ocasión viene y me dice exactamente lo mismo. Me dice, pastor, mire, Dios me habló. Le digo, ¿qué le habló? Acá yo tengo que crecer. Pastor, dígame, yo quiero que usted me recomiende para estudiar en un instituto teológico porque yo quiero aprender teología. Le digo, qué bueno, hermano. Le digo, es lo que hacemos aquí con toda persona que vemos que la iglesia la empieza a reconocer con un llamado al servicio. Claro, lo que tiene que hacer es prepararse, es estudiar y ya tenemos, no solamente de forma interna, sino otros institutos externos a la iglesia que dan perfecta preparación para el servicio. Le digo, pero yo primero le voy a decir algo, usted comience a capacitarse sirviendo acá a los hermanos, dejándose conocer, que lo conozcamos a usted quién es y que usted nos pueda conocer también a nosotros. Porque en el medio del servicio a los unos a los otros nos vamos conociendo y es la forma en donde Dios va tratando aquellas cosas que en un seminario teológico no se tratan. El seminario teológico es fundamental para capacitarnos, para prepararnos, para darnos buenas bases doctrinales. Es fundamental. Nosotros somos abanderados de que sí hay que hacerlo más. Por algo es que hacemos discipulado y teología sistemática. Pero hay un seminario que es más básico y fundamental que ese, que es el servicio, es la comunión. Cuando se dan fricciones y problemas entre los hermanos, ¿cómo actúas, hermano? Está bien, pastor, me dice, sí. Bueno, perfecto, yo no pongo en tela de juicio nada. Ustedes saben, porque algunos saben de quién yo estoy hablando. Vino dos o tres servicios más y es más, se integró a servir, a comer una silla. Yo dije, qué alegría, gloria al Señor. Después no vino más. Entonces después cuando no vino más, como por 2 o 3 semanas, 4 semanas, yo lo llamo y le digo, hermano, le digo, ¿qué pasó? Ay, no, que se me ha dado este problema y este otro problema. Bueno, hermano, pero llame para que oremos, deje saber, o sea, eh, está bien. Al próximo domingo de esa llamada vino el hermano. Disculpe que esté tomando tanto tiempo con esto, pero aquí yo veo cuando quiero explicarles, llegar a un punto. Vino el hermano, gloria a Dios, me alegré, qué bueno que el hermano vino. Vino ese domingo y ya después no vino más. Y lo llamo nuevamente, le digo, hermano, ¿qué pasó? Ah, no, es que esto, que lo otro. Le digo, bueno, hermano, acá está ocurriendo algo. Porque usted me dijo, salió de su boca, que Dios le habló, que era para quedarse en esta iglesia y crecer ahí. Yo no lo dije, usted lo dijo. Aquí ocurre algo. O usted está en rebeldía en contra de lo que Dios le dijo que hiciera, o Dios le mintió, o usted está mintiendo porque Dios no le habló nada. ¿No es cierto? Tristemente el hermano no vino más y después, bueno, en algo, una situación que trató la pastora con su compañera y nos dimos cuenta de la razón. Pero ¿a qué voy con esto? Porque a veces nosotros esperamos que las personas nos den recompensas a nosotros y que van a venir de parte de las personas y saben que es el único que puede retribuir es Dios. No pongamos esa carga en los demás, en algo que únicamente Dios puede darnos. El llamado es de Dios. El llamado es del Señor. Y aquí nosotros vemos que el Señor les dice a sus discípulos, en este caso directamente a los apóstoles, qué es lo que iban a recibir ellos en particular si lo seguían. Y yo aquí quiero ir un poco breve porque es para ellos, ¿no es verdad? Dice, de cierto les digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también, se sentarán sobre los tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. O sea que Jesús le dice a Pedro, yo les voy a dar a ustedes autoridad juntamente conmigo. En el momento en el cual sea instaurado mi reino, ustedes establecerán juicio sobre las 12 tribus de Israel juntamente conmigo. O sea, ustedes tendrán autoridad.
Y por eso es que vemos que más adelante, no sé si ustedes se recuerdan, más adelante en el capítulo 20 de Mateo también, la madre de dos de los discípulos se arrima a Jesús diciéndole, Señor, dice la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos. Es la clásica madre, viste, que viene a pelear por sus hijos. Se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló respetuosamente al Señor y le pide un favor. Señor Jesús, aquí te traigo mis pichones, son los más lindos que hay. De los 12 que tenés, Jesús, si hay algo rescatable son estos dos. Juan, son los mejores, Jesús. Sí, Jesús, si yo te dijera cómo eran cuando bebito, eran tan lindos, eran preciosos. Y Jesús le dice, madre, ¿cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. Y la señora le dice, te pido por favor que permitas que en tu reino, cuando tú les des la autoridad a todos los discípulos, mis dos hijos se sienten en lugares de honor. A tu lado. Y Señor, por si te queda alguna duda, ¿cuál es el lugar de honor? Pone uno de mis hijos a tu derecha y pone otro a mi izquierda. Y después el resto, dáselo a los demás. O sea que en esa promesa que Jesús hace, me dice, ustedes van a tener autoridad juntamente conmigo cuando sea establecido mi reino para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero también no solamente queda limitada esa promesa a los apóstoles a algo futuro o a algo que hace parte de cuando el reino de Dios se ha establecido, sino que mismo los apóstoles vivieron la retribución, el beneficio de seguir a Cristo, de dejarlo todo y ver a Él. ¿Por qué? Porque fue en base de los apóstoles donde la doctrina, las columnas de la iglesia fueron fundadas. La carta a los Corintios, perdón, es en la carta a los Efesios donde se nos habla justamente de que la iglesia fue establecida sobre la doctrina o la base de los apóstoles. Fueron los apóstoles los cuales fueron reconocidos hasta el día de hoy, 2000 años después, por haber seguido a Cristo. Qué honor más grande, pero esto de forma particular a ellos. Pero esto también, esta autoridad que ha sido dada, no solamente queda limitada a los apóstoles, sino que es extendida a toda la iglesia. Porque cuando el reino de Dios es establecido, mira lo que nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 6. Le dice a los Corintios, ustedes no saben que los santos, o sea, aquellos que han sido alcanzados por Cristo, han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, ¿por quiénes? Por los santos, por la iglesia del Señor. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O no sabéis, mira aquí, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Wow. ¿Tú sabes que el Señor nos dará el honor cuando su reino sea establecido de hacer parte del tribunal para juzgar también mismo a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí estamos hablando de aquellas cosas que son venideras, pero también hay retribución, hay recompensa de este lado del sol. Mientras estamos todavía en esta vida presente. Como vuelvo a decir, para los apóstoles fueron los que edificaron el fundamento, sobre ellos se edificaron el fundamento de la iglesia, o sea, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero también la iglesia, o sea, nosotros tenemos la promesa de ser la columna y el baluarte de la verdad. O sea que la iglesia tiene la recompensa, la retribución de ser quien vela y también la responsabilidad de preservar el depósito de la fe que hemos recibido de los apóstoles. Y eso es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un enorme privilegio de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es quien juzga aquello que es de acuerdo a la doctrina o está sobre la base, el cimiento de los apóstoles o no.
Por eso en momentos cuando a veces, mismo en el medio de la iglesia, se quieren promover y aprobar cosas que son contrarias a la doctrina que hemos recibido, la iglesia como columna y baluarte de la verdad tiene la responsabilidad y el privilegio de decir, eso no. ¿Me explico? Y ese es claramente un enorme beneficio que tenemos de preservar la verdad, el depósito de la fe que hemos recibido de los apóstoles. Y Jesús después extiende aún más esto y dice, la retribución, ¿o qué tendremos nosotros por nuestra fe? Jesús dice en el versículo 29, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. En primer lugar, esto aquí no es literal, prestemos atención. No es que porque yo ahora sigo a Cristo voy a abandonar mi familia para predicar el evangelio. No, 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 no. Tenemos responsabilidades que también dan testimonios y dan gloria a Dios si nosotros cuidamos de nuestra familia en el momento que hemos recibido a Cristo. Pero Jesús está hablando de aquellas cosas que a veces son necesarias sacrificar por causa de Cristo. Esto no es literal que hay que abandonar hijos, que hay que abandonar familia, que hay que abandonar todo para seguir a Cristo. No, está hablando en una forma metafórica en el hecho de decir, cuando algo es sacrificado, cuando tú estás sacrificando algo por seguir a Cristo, hay una retribución. Yo quiero aclarar esto, no tenemos manera de sacrificar nada para salvar nuestras almas. El sacrificio por nuestras almas fue hecho por Cristo. Pero sí nosotros debemos de sacrificar algo por seguirlo a Él. Y aquí vuelvo a repetir por las dudas, no hay algo literal de abandonar a la esposa o al esposo por seguir al Señor o abandonar a los hijos. No, no, no. Aquí está hablando que van a haber cosas en nuestra vida que son necesarias sacrificarse, dejar por causa de Cristo. Yo no voy a poder continuar completamente con mi vida igual a la que tenía cuando no estaba con Cristo, que ahora que estoy con Cristo. Hay algo que va a doler, que va a costar, pero que realmente es necesario sacrificar por seguirlo a Él. Y dice Jesús, aquello que tú sacrificas por la causa, por mi nombre, no te preocupes que no va a quedar en el vacío, sino que recibiréis 100 veces más. Vuelvo a repetir, este 100 veces más no es literal tampoco. Está hablando de la retribución que se recibe cuando nosotros sacrificamos algo por la causa de Cristo, ¿verdad? Porque si no, imagínate, si alguien dice, yo dejo a mi esposo o a mi esposa por seguir a Cristo. No, no es que te van a dar 100 esposas después, ¿ok? Dejo mi tierra, mi terreno para seguir a Cristo y después para que me dé 100 casas Cristo y 100 tierras. No, hermano, por eso el evangelio de la prosperidad tiene tanto éxito, ¿verdad? Porque promete que abandonando o sacrificando cosas vamos a recibir mucho más de exactamente lo mismo. Pero no es así, pero lo que sí nosotros sabemos es que aquello que nosotros sacrificamos por la causa del reino de Dios no es en vano. No es en vano. Iremos a recibir y recibimos retribución. Por no ir más lejos nomás, yo te quiero preguntar, ¿de cuántas cosas no te ha librado el Señor desde que te ha rescatado? Tú tal vez no es tu caso y es solo el mío, pero tal vez los fines de semana tu visita y recompensa era pasar por la licorería y ahí dejar tu diezmo, tu ofrenda. Justamente la semana pasada nosotros a evangelizar nos paramos en la puerta de una licorería, no a propósito, ni para atacar a nadie. Pero una de las intercambios que se dio con una de las personas que salía de un hombre, un muchacho, está el video ahí en Facebook, que decía ser cristiano y creer en Dios, iba con su botella, su caja de cerveza. No hay problema, yo no estoy para ir condenar a nadie en el sentido de decir, ¿cómo vas? Pero la persona se condena a sí misma. Y me dice, no, yo dice,
Prefiero no ir a ninguna iglesia porque hay mejores personas fuera de la iglesia que dentro de la iglesia y pastores que se quedan con los diezmos y con el dinero. Y le digo, ¿y vos a quién le estás diezmando con esa caja de cerveza? No va a la licorería. Si vamos al caso, en la iglesia se hacen cosas mucho más beneficiosas para la vida de la persona y para la comunidad que lo que hace una licorería que destruye familias e hígados también. Pero nosotros buscamos justificarnos, ¿verdad? Generalizando, porque no tiene ningún fundamento, pero generalizamos y ya buscamos una justificación. ¿De cuántas cosas no te ha librado el Señor? Yo no puedo especular ni decir, bueno, si yo no hubiese en aquel momento seguido a Cristo, mi vida hubiese pasado esto. No puedo llegar a una conclusión certera de decir esto hubiese ocurrido, pero te aseguro algo, que si en ese momento el Señor no hubiese tenido misericordia de mí y yo no hubiese seguido al Señor, yo estaría 100 veces peor si estuviese todavía de este lado del sol de lo que estoy ahora. ¿De cuántos problemas no te ha librado el Señor? Tal vez tú eras alguien que por cualquier cosa eras una polvorita, explotabas por cualquier cosa y hacías problema por todo. Y ahora el Señor te ha dado paz y mansedumbre. Y ya no solamente descansan los que están alrededor tuyo, sino que descansan tus nervios también. ¿Cuántas cosas no nos ha dado el Señor? 100 veces más. Aunque esto no es literal, ni tampoco es en un sentido literalmente material, también envuelve un sentido material. Porque nuestra vida prospera cuando Cristo entra a nosotros, cuando el Señor viene a nuestras vidas. Yo aquí voy a citar de una forma rápida y breve del comentario de Matthew Poe, un teólogo, que él describe algunas de los beneficios o de las retribuciones que nosotros recibimos cuando seguimos a Cristo. Y dice lo siguiente: nosotros recibimos por seguir a Cristo el gozo del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que el gozo del Señor es la fortaleza. Recibimos también paz de conciencia. ¡Wow! ¿No es verdad que cuando nos reconciliamos con Dios, lo primero que experimentamos es paz? Estamos a cuentas con Dios. Tú puedes estar a cuentas con las personas, pero si tú no estás a cuentas con Dios, tú no vas a tener paz nunca en tu vida. Nunca. Pero cuando tú estás a cuentas con Dios, aunque no estés a cuentas con todas las personas, tú tienes la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos paz, un sentido de esta forma, el amor de Dios. Recibimos a cambio contentamiento. Contentamiento. ¿Cuántas veces antes sin Dios tú veías todas las cosas que te faltaban y decías que al faltarte esas cosas y no tener eso o no tener lo que el otro tiene es el motivo por el cual sos infeliz? Ay, yo no soy feliz porque todavía no tengo la casa propia. El día que tenga la casa propia yo voy a ser feliz como es mi vecino. Mira qué feliz que es y corta su pasto. Y yo acá. Y lo más seguro que no sabes cuánto reniega ese vecino porque le toca cortar el pasto si no tiene alguien para pagarle, hermano. Ay, este pasto bendito, antes lo cortaba el dueño de la casa porque pagaba una renta, ahora me toca a mí. Pero nosotros no tenemos contentamiento, sin Dios no tenemos contentamiento, siempre hay algo que me falta para ser feliz. En cambio, con Dios me puede faltar todo, pero tengo a Cristo y teniendo a Cristo soy feliz. Dios moverá el corazón. ¿Qué retribución recibimos? Esto yo sé que todos lo hemos experimentado. Y si no lo has experimentado, te desafío a que lo hagas. Paul dice lo siguiente, que Dios moverá el corazón de otros para proveer tus necesidades. ¿Cuántas veces no has estado? Hemos estado cuántas veces en necesidades y tal vez no le pedimos a nadie, pero Dios ya movió el corazón de alguien para decir, ¿sabes qué? Aquel está necesitando de esto. Ve y ofréndaselo, ve y dáselo. Esos son los beneficios que tenemos. Así como restauró Job, después de su juicio y su momento de sufrimiento, lo restauró con riquezas más grandes. El principio de la retribución permanece, dice Poe, porque Dios no será deudor a ningún hombre.
Dios no le queda debiendo nada a nadie, no es como nosotros. Es imposible para nosotros dar a Dios más de lo que Él nos regresa a nosotros. Y Jesús le dicen, pero para que comprendan bien, pero muchos serán postreros y habrá postreros que serán primeros. Dios cambia, Dios cambia la forma en la cual recibimos la retribución. Porque para nosotros el primero debe ser el primero, ¿no es verdad? El que más hace debe ser el primero. Pero el Señor nos dice aquí que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y Él lo había enseñado esto en varias ocasiones, enseñándole la forma en la cual debían de hacer las cosas. En Mateo 6:6, Él dice que se guarden de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el propósito de ser vistos por ellos. Porque de otra manera no tendrán recompensa ninguna. No tendrán recompensa de vuestros padres que están en los cielos. Cuando den limosna, cuando hagan algo por alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. En las sinagogas y en las calles, que para ser alabados, para ser reconocidos por los hombres, hacen tocar trompeta para que todos se enteren. De cierto os digo que estos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ya recibieron por aquello que hicieron? ¿Cuál fue la recompensa? El ser alabados, el ser reconocidos, el tener la satisfacción que les diga, oh, grande, qué bien, cómo tú realmente tienes un buen corazón, qué bueno que tú eres. Dice el Señor, ¿saben qué? Si hacen las cosas para recibir alabanza de los hombres, ustedes ya están recibiendo el premio, no van a recibir premio, retribución de parte de Dios. Vas cuando des limosnas, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Cuando tú hagas aquellas cosas que tenga que hacer, no quiere decir esto que hoy nadie se puede enterar. Sí, se puede enterar, pero que no sea el propósito, la motivación por lo cual haces lo que haces, que los demás se enteren. Porque ahí mismo ya estás recibiendo la recompensa. Jesús establece un estándar diferente de retribución al que nosotros, las personas, podemos tener. Y esto en particular, amados hermanos, a mí me tocó mucho. Y yo creo que a cada uno de los que estamos en un lugar de servicio en donde somos tal vez más vistos que otros, yo creo que a nosotros es a quien esto nos pega más. ¿Por qué? Hay una leyenda que cuenta una gran verdad. Y esta leyenda dice que había un hermano que predicaba con gran poder y había ganado muchas almas para el reino de Dios, para Cristo. Y en una noche le fue iluminado en un sueño que en el cielo no tendría ninguna recompensa por todo lo que había hecho. ¿Tú te imaginas? Y él le preguntó, entonces, ¿a quién iría la recompensa de todo lo que él había hecho? Esto es una leyenda, ¿no es verdad? Es una fábula. Y le pregunta, y un ángel le dice que sería la recompensa para un hombre viejito quien solía sentarse en los escalones del púlpito y oraba por él. Imagínense. Tal vez alguien que no recibió nunca una alabanza.
ni un wow, qué palabra. Pero estaba siendo visto por Dios. Tenemos que cuidarnos, y yo comenzando por mi persona, de que no toda la retribución que es separada por nosotros la recibamos de este lado. Porque de seguro las mejores son las retribuciones que vienen de parte de Dios. Porque las de este lado son temporarias, pero las que provienen de nuestro Señor las disfrutaremos eternamente. No nos contentemos y conformemos o no nos afanemos y pongamos el interés por las recompensas que vamos a recibir aquí, aunque claramente el Señor promete que las recibiremos. Pongamos nuestra motivación y nuestro corazón no en los tesoros que vayamos a hacer aquí en la tierra, sino aquellos que nos han sido guardados en el cielo, Señor. Porque claramente Cristo establece un estándar diferente de retribución al que nosotros esperaba. Ay, hermanos, ya para cerrar, yo me estaba olvidando de algo que queda como perdido en el texto. ¿Qué recibo a cambio por mi fe? Ah, y heredarás la vida eterna. ¿Qué recibo a cambio de mi fe? Heredarás la vida eterna. La cereza del pastel. Muchas veces se le da más importancia a otras recompensas que a las verdaderamente importantes. Y aunque esta recompensa de heredar la vida eterna, presta mucha atención, no es para quienes lo han dejado todo por Cristo. No es por dejarlo todo por Cristo que obtenemos la vida eterna, sino porque Él, Jesús, dejó todo en la cruz. Por eso nosotros podemos dejarlo todo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo de nuestro Salvador. Él fue el que se despojó a sí mismo. Él fue el que dejó absolutamente todo y se hizo siervo. Como nos dice en la carta a Filipenses capítulo 2, cuando justamente el apóstol Pablo dice, no hagas las cosas por contienda o por vanagloria, antes bien hacedlas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por ese motivo, por despojarse a sí mismo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Él no hubiese dejado todo lo que nosotros no podíamos dejar, no podríamos nosotros heredar la vida eterna. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte, si tú
ya has sido alcanzado por Cristo. Si tú eres de los que reconoces que Él ha dejado todo para alcanzar tu vida y has sido alcanzado, ¿qué es lo que has dejado tú? ¿A qué es a lo que has renunciado por seguir a Cristo? ¿Qué cosas que tú consideras valiosas, tal vez planes personales, sueños, metas, tal vez tu propio yo, has renunciado, te has despojado, lo has dejado por seguir a Cristo? Yo quiero que tú pienses, ¿qué has dejado por seguir a Cristo? Porque si no has dejado nada, no esperes recibir nada de parte del Señor. Y aunque tu motivación no es la retribución, no debe de ser ese tu motor. Claramente es un principio que si nosotros no estamos determinados a renunciar por causa de aquel que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, no iremos a recibir ni en esta vida ni en la venidera absolutamente nada. ¿Qué necesitas dejar hoy? Tú tal vez crees que el vicio que tienes es algo muy importante o muy valioso para que se lo entregues al Señor. Y yo quiero decirte algo, ese vicio no es una renuncia. Ese vicio es algo de lo que Dios te libera. Porque es eso lo que te tiene esclavo. ¿Qué es lo que tú necesitas renunciar hoy para seguir a Cristo? Y ahí podemos decir, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos a cambio? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.